Buenos días, ¿cómo están? Pues qué bueno que están por aquí. Y vamos a seguir viendo hoy nuestra segunda parte de este hermoso salmo. Este salmo nos está enseñando mucho acerca de la manera de alabar y vemos cómo este salmo va de menos a más. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo esto, que Él sea el que hable a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos preparas en nuestro corazón, y una de las formas como tú nos preparas es a través de los hermosos himnos, del canto de alabanza. Señor, ayúdanos, Padre mío, a ir entendiendo, ir profundizando más en esto que no, la verdad no nos es muy conocido a nosotros, que es la alabanza. Señor, la alabanza ha sido tan importante para ti, que pues podemos ver, Señor, imágenes celestiales que los profetas nos dieron, tales cual como Isaías, como el mismo Juan, Señor, de aquella adoración delante de tu trono. En tu trono, delante de tu presencia, se va a escuchar música, se va a escuchar esa adoración, Señor. Y Padre mío, pues ayúdanos a poder entender todo esto, Señor, aunque sea un poco, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas y podamos aplicarlo aquí en la iglesia. Te pedimos por esto. Guarda mucho a las personas que vienen en camino, permite que puedan llegar, que puedan escuchar este mensaje y el mensaje de Miguel. Guía, Dios, a través de tu Espíritu, Señor, que este mensaje pues pueda ser un mensaje junto, unido, Señor, y que sobre todas las cosas pueda tocar nuestros corazones. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vimos la vez anterior que era importante cantar a Dios, que era importante hacer un cántico nuevo y hacerlo con todo nuestro corazón. Vimos que cuál era la razón. Estamos viendo el Salmo 98. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos, y en estos versículos se nos exhortaba de hacer un cántico nuevo, un cántico en donde nuestro espíritu renovado esté cantando. Y ahora también se nos hablaba de lo importante, por qué razón hacerle este cántico, por sus maravillas, por su misericordia, porque Él se ha acordado de su misericordia. Y ahora vamos a ver cómo es este canto, cómo Dios ve este canto. Y estos 3 versículos vamos a verlos, si podemos tener todo el tiempo, si lo podemos saber en este tiempo. Y son los versículos 4 al 6 del Salmo 98. Voy a ponerlos aquí. Una vez más, habla primeramente, canta un cántico nuevo en el versículo 1. Pero en este versículo se nos dice: cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Por eso decía que es un cántico, es un himno de coronación. Como si llegara el Rey triunfante y el pueblo que estuviera cantando. Al ver este himno de coronación, no se me ocurre otra cosa más que pensar en esa llegada triunfal de Israel, la cual el evangelista Lucas habla con mucha precisión. Vamos, esto está en Lucas capítulo 19, versículos 37 al 40. Jesús se iba acercando a Jerusalén con sus discípulos y con una multitud, y entonces aquí nos encontramos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, acuérdense, cantar alegremente, ellos estaban gozándose. Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo:
Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué hermoso. Imagínate toda esa llegada de Jesús cumpliendo una profecía de cientos de años, ¿no? Esa profecía está en Zacarías 9:9, sentado en un podio. El Rey llegaba de nuevo. Y la gente estaba gozándose. Y gozándose por las maravillas que había hecho. ¿Sabes? Qué importante. A veces los himnos los cantamos porque estamos agradecidos por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces también los himnos nos ayudan para recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ellos empezaron a cantar y seguramente yo puedo ver todo esto como que más gentes en la multitud empezaron a cantar. Tan es así que hasta los jóvenes, los muchachos, empezaron a tirar palmas delante de Jesús como un rey, reconociéndolo como un rey. Impresionante. Una vida de entusiasmo para con mi Señor, con nuestro Señor, puede llamar no solamente a gente de nuestra edad, sino a los más jóvenes, a ver algo muy interesante que esté sucediendo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Claro, hubo quienes se molestaron, no les gustó ese entusiasmo. Entonces, vamos a hablar de ellos. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No les gustó ese entusiasmo, sentían envidia de Jesús. No les gustaba esa manifestación de entusiasmo. Pero entonces Jesús respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pues sí, definitivamente, volviendo al Salmo, aclamad a Jehová porque el Rey, grande es el Rey. Aquí estaban aclamando, y es de alguna manera profético esto que dice este Salmo. Hemos visto que todos estos salmos, a partir del 93 hasta el 100, nos hablan de ese reinado de Jesús en la tierra. Y al ver este pasaje de la llegada a Jerusalén, se cumple parcialmente todas estas profecías de adoración. Parcialmente, ¿por qué? Porque llegará un momento en que Jesús venga a reinar la tierra. Aquí llegaba solamente para cumplir una profecía. Él llegó a Jerusalén. ¿Y cuál era el objetivo más importante de llegar a Jerusalén? Morir. Ese era el objetivo. Imagínate, si fue glorioso en el momento en que Él llegó a morir, ¿cómo no será glorioso cuando Él llegue a reinar? Por eso nos habla: aclamen a grandes voces. Primera referencia a grandes voces. Bien. Ahora, el Salmo comenzó dirigiendo su primera exhortación en la primera parte al pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, el Salmo 98, la segunda parte. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Primero la casa de Israel, pero ahora exhorta a toda la tierra, tanto judíos y gentiles, a todas las naciones a cantar alegres a Dios. Vamos a ver, la primera parte vimos Israel, la segunda parte vemos toda la tierra, y ahora la tercera parte que veremos, si Dios quiere, la próxima semana, aún la creación, ¿no? Y es impresionante. Aquí vemos en toda esta parte un entusiasmo desbordante en la alabanza de Dios. ¿Cómo poder tener este entusiasmo sin llegar a ser algo que no sea edificante o algo que no sea testimonio? Porque hay muchos entusiasmos que van más allá del orden y de la decencia y que se vuelven contraproducentes al testimonio que Dios quiere dar. Bien, primero tenemos que familiarizarnos con esto. Se nos hace raro la alabanza con entusiasmo, ¿no? Y a veces podemos ser muy cohibidos, pero vemos primeramente esta alegría espontánea en Jerusalén recibiendo a su rey. Estás cantando a Dios, simple y sencillamente estás cantando a Dios. Hay otro pasaje, y este pasaje es
Segunda de Crónicas 29, del 25 al 30. Se nos habla también de un gran entusiasmo de la gente. Y este pasaje nos habla del rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reyes más piadosos del reino del sur, del reino de Judá, el cual después de que el templo de Dios en Jerusalén fue abandonado durante muchos años, porque su padre, el padre de Ezequías, el malvado rey Acaz, lo abandonó, lo cerró, lo mutiló también. Ezequías llegó y lo limpió. Fíjate, curiosamente, cuando llegó Ezequías a su reinado, y eso lo puedes ver en Crónicas y en Reyes, lo primero que hizo no fue hacer un plan global de desarrollo de la nación de Israel porque estaba en ruinas. No, lo primero que hizo fue limpiar el templo. Lo primero que hizo fue arreglar su relación con Dios. Y Ezequías lo limpia y lo manda a santificar. Hace que la gente, los levitas y los sacerdotes que habían estado en desuso mucho tiempo por causa de la maldad y la persecución de Acaz, vuelvan a sus puestos. Pero tenían que regresar santificados. Tenían que hacer algo. Y una vez que las cosas están más o menos listas, porque vemos que en el Inter muchos todavía terminan de santificarse, hay una gran asamblea, una convocación, una convocatoria. Y entonces suben al templo y empiezan a hacer sacrificios que conforme a la ley y a cantar alabanzas. ¿Y cómo cantan estas alabanzas? Dice Segunda de Crónicas 29, del 25 al 30. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y fíjate qué importante, los puso no conforme a lo que él imaginó, sino los puso conforme a un mandamiento ya muy antiguo en aquel entonces, tenía más de 500 años ese mandamiento. Bueno, un poquito menos, como 400 años, y los puso con los instrumentos que había dejado el rey David y las ordenanzas de esos profetas, que dicho sea de paso, eran ordenanzas del mismo Dios. Y entonces empieza así, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecerlo, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente. Y ellos alabaran con gran alegría y se inclinaron y adoraron. La alabanza es muy importante en nuestra relación con Dios. Si no lo fuera, no lo diría la palabra. Si no lo fuera, no veríamos escenas celestiales de aquellos seres magníficos alabando a Dios y dando cánticos. Y aquí se daba una situación, después de un tiempo de frialdad y de distanciamiento con su Dios, ese gran líder Ezequías guía a su pueblo a restablecer lo más importante, que era su relación con Dios. Esto no podía ser algo frío o superficial, sino que tenía que ser del corazón. Y ese entender lo que Dios estaba haciendo llevó a una explosión desbordante de entusiasmo. Hay otro evento muy parecido, que también ocurrió aproximadamente 200 años después de esto. Era un evento que también se daba después de una gran caída, que fue la reconstrucción del templo de Jerusalén, una vez después de que los judíos salieron del cautiverio. Aquí también ellos se encontraban de regreso de su distanciamiento para con Dios. Había gente, no estaban todos los judíos, no estaban todos los israelitas, solamente aquellos
que con su propio pie quisieron regresar a su tierra, dejar las comodidades que tenían ya en Babilonia o en otras partes y regresar a su tierra, al llamado que Dios estaba dando. Y fíjate lo que dice Esdras 3, del 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, algo muy parecido a lo que vimos en Crónicas, ¿no? Para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas y ancianos, que habían visto la primera casa, la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínate qué impresionante manifestación de ese retorno para con su Dios, después de un tiempo de mucho enfriamiento, de cientos de años de mucho enfriamiento. Aquí notamos, como un comentario aparte, aquí notamos dos sentimientos encontrados. Encontramos, por una parte, la tristeza de los ancianos que habían visto la primera casa y que habían visto que lo que se estaba haciendo era mucho más modesto que la casa que había edificado Salomón. Y la alegría del pueblo, de la próxima generación, que veía como un gran logro que se colocaran esas primeras piedras en la construcción. Esto nos habla de algo muy importante en un avivamiento. Ellos estaban teniendo un avivamiento, pero en un avivamiento puedes tener sentimientos encontrados. Por una parte, puedes voltear a ver a tu vida o puedes voltear a ver a la iglesia y puedes ver con tristeza las pérdidas que has tenido por no vivir para Dios. Pero por otra parte, puedes alegrarte sabiendo que la promesa siempre existe y sabiendo que si tú regresas con Dios, Dios va a reconstruirse. Estos jóvenes, esta nueva generación estaba viendo las primeras piedras como un gran logro. Finalmente vamos a tener nuestro templo. No conocemos lo que fue el templo de Salomón, pero este templo es hermoso. Lo que Dios vaya a hacer en este momento en nuestras vidas es hermoso. Bien, hemos visto que en estas narraciones se nos narra más bien una alabanza ruidosa, ¿no? Más que una alabanza. Sin embargo, podemos ver aquí que estos corazones de todos estos fieles se encontraban en una verdadera erupción, ¿no? La alabanza, esto no quiere decir que ahorita o el siguiente cántico que tengamos nos pongamos a gritar. Pero, bueno, ¿por qué no dice? Pero, ¿qué quiere decir? La alabanza no puede ser triste, no puede ser sin sentimientos, no puede ser muerta, una alabanza muerta. O sea, imagínate, vas a una fiesta y alquilas a unos músicos para que la gente se ponga a bailar. Digo, estamos hablando en esos términos, ¿no? De una fiesta como muchas, ¿no? Y te encuentras a puros gente desgarbada tocando, el que toca el violín lo toca sin sentido, el que toca el tambor lo toca a destiempo y así como. ¿Alguien se pararía a bailar? No, ¿verdad? Entonces, hay que dar cuentas que aquí no estamos en un baile, pero estamos diciéndole a Dios, Dios, nos alegramos por tu misericordia, por las maravillas que has hecho, nos alegramos. ¿Cómo va a responder nuestro corazón? Santo, santo, santo. No, ¿verdad? Más bien, canta con alegría. Canta sabiendo
que el Dios de los cielos, desde su trono, donde tiene el arco iris, donde tiene esos serafines, esos querubines, está escuchando tu voz. Bien, hay algo también muy importante que dice, aquí todavía tenemos como 5 minutos, ¿no? Sin embargo, en medio de toda esta algarabía, podemos ver también, el siguiente versículo es muy interesante. Primero habla, aplaudas, gritas, pero también dice, cantad salmos a Jehová con arpa de voz y cántico. No solamente la alabanza tiene que ser en momentos efusiva, también tiene que ser profunda. Y aquí podemos ver el arpa representando un instrumento de cuerdas, representando ya no una alabanza ruidosa, sino una alabanza profunda, una alabanza íntima. Tu corazón debe de estar conectado, gracias al agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es algo muy importante. Así como la oración, ¿te acuerdas? Aquellos que oraban en las esquinas, que dice para que los demás los escucharan, ¿no? O aquellos que, más bien decía Jesús, más tú, entrando en tu cuarto, en tu aposento, ora a Dios en lo íntimo, en lo interior, y lo que pidas a Dios en lo íntimo será recompensado delante de todos, ¿no? Bien, en cualquiera de los dos casos, ya sea la algarabía o la quietud de la intimidad, la alabanza debe de ser producida por el Espíritu Santo y corresponder además con lo que Dios está haciendo en tu corazón. Hay muchos cantantes que cantan nada más lo que les ponen, y así como te pueden cantar una canción del mundo, te puede cantar un himno precioso. Yo una vez escuché una cantante, una muchacha con una voz preciosa, que primero canta una canción Amazing Grace en su concierto, y después canta una canción completamente secular del mundo y negando los valores de Dios, ¿no? No se necesita que tengamos una voz bonita o educada, se necesita el corazón. Para una verdadera alabanza, el corazón tiene que corresponder a lo que salga de tu boca. Bien, seguimos pues con este gran himno de coronación. Y ahora se nos habla la tercera parte de dos instrumentos muy importantes. Vamos a leer el versículo 6 para terminar. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Bien, aquí hablamos trompetas y sonido de bocina. Estuve investigando y se puede referir estas trompetas a aquellas trompetas que habla del libro de Números, que fueron unas trompetas de plata, que fue una ordenanza en la cual Moisés les dijo al pueblo que se hicieran 2 trompetas de plata. Y estas 2 trompetas de plata las iban a tocar los sacerdotes e iban a tener una función de convocar al pueblo. Vamos a leer, es Números 10:2, en donde está esta ordenanza, dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces era una trompeta para convocar. Y en Números 10:8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, estas trompetas tenían la función de convocar al pueblo delante de Dios en su tabernáculo. De la misma manera, la alabanza nos convoca delante de la presencia de Dios. Es impresionante cómo una buena alabanza puede ser una transición preciosa entre lo profano de allá afuera y lo santo, que es nuestra reunión. La alabanza nos prepara nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Esas trompetas era para convocar al pueblo porque Dios tenía un mensaje que decirles, preparaba sus corazones. También las trompetas tenían una función, llamar a la guerra.
Y esa trompeta, me estoy refiriendo a estas trompetas, y dices, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la alabanza con la guerra? Tiene que ver mucho. Hemos visto de historias en donde, por ejemplo, ejércitos cantan salmos. En una ocasión estaba yo viendo una película que se llama Rescate en Entebbe, no sé si alguno de ustedes la vio, tiene muchos años esa película. Y los rescatistas, los soldados rescatistas, estaban cantando un salmo antes de ocuparla, antes de aterrizar y rescatar a los judíos, ¿no? El ejército americano, los confederados, cantaban el himno de gloria, gloria, aleluya, ¿no? Y vemos una imagen aquí muy hermosa que nos aparece en Segunda de Crónicas, en donde el rey Josafat y su pueblo van a la batalla. Dice, Segunda de Crónicas 21 al 22. Era una batalla muy difícil porque los ejércitos que iban en contra de Judá eran muy numerosos. Eran Moab, Amón y los del monte de Seir. Y dice, cuando ellos salieron a la batalla, dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban unos a otros. ¿Bien? Qué importante ese punto. Ellos empezaban a cantar y Dios empezó a trabajar. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ellos simple y sencillamente estaban gozándose en un himno, en un cántico. Así pues, también nosotros podríamos estar permitiendo que Dios libre nuestras batallas mientras nosotros alabamos su grandeza y su misericordia. El último instrumento que vamos a ver, el sonido de la bocina. Y esta bocina se refiere a lo que conocemos como el shofar. El shofar es una trompeta natural hecha de cuerno de carnero que se le quita, que se hace hueco y en ciertas festividades se tocaba. Tiene de hecho varias formas como se toca el shofar, ¿no? También como las trompetas tienen un significado, el toque de las trompetas tiene un significado, el toque del shofar. Y esta trompeta, ¿a qué nos recuerda? Sí, a la voz del Señor, ¿no? Nos recuerda la voz del Señor. Y es un sonido que tiene autoridad, que nos habla del poder y del juicio de Dios, las 7 trompetas, ¿no? De hecho, el poder y juicio de Dios. Y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel estaba reunido al pie del monte Sinaí. Ellos los convocó Moisés para poder estar reunidos delante de la presencia de Dios en el monte de Sinaí y para poder escuchar su voz. Voz que los aterró, y el sonido de la bocina los aterró al pueblo de Israel. Esto está en Éxodo 19, 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínate el sonido de la bocina, la voz, un toque de autoridad, diciendo, no estás tratando con cualquier Dios. Esta bocina también se acostumbraba en ciertas festividades, y una de ellas el Rosh Hashanah, y era una convocación también para que el pueblo se reúna, pero también directamente para que escuche la voz de Dios. Levítico 23, 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, me tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta es la trompeta que se tocaba, la bocina que se tocaba en el Rosh Hashanah. Ahora,
Así como esta trompeta se oyó fuertemente en el Sinaí y convocó al pueblo de Dios, algún día la iglesia, nosotros, su pueblo actual, será convocada en el cielo por medio de una trompeta para así comenzar nuestra eternidad con Dios. ¿No se te hace maravilloso? Ajá. Como, como bailándose una cosa y otra. Cada uno de estos instrumentos y esta forma y estas ordenanzas tenían un porqué para poder enseñarle al pueblo de Dios cómo alabar. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con una voz de autoridad. Qué impresionante. Y bien, pues vemos cómo se han visto ciertos aspectos de la alabanza. Podríamos estar citando muchos versículos. Ayer leí varios versículos que aparecen en Apocalipsis, en el llamamiento de Isaías también, ¿no? Como los dos seres espirituales al lado del trono de Dios se cantaban y alababan a Dios. Es algo impresionante, ¿no? Bach, cuando murió, uno de los mejores músicos de toda la historia, y que además él tuvo en su bagaje muchísima obra que alababa a Dios, de excelente calidad. Cuando murió dijo, bueno, un poco antes de morir dijo, ahora sí voy a escuchar la verdad, voy a conocer la verdadera música. Bueno, pues terminamos con esto. Y la próxima vez vamos a ver la alabanza de la creación. Gracias.
Ahora sí. Bueno, respecto al cántico, lo bueno es que Dios no se fija en la entonación, sino en el corazón. Porque si no, todos estaríamos con problemas, sobre todo yo. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la zarza ardiente. Todavía hay muchas cosas que ver. La vez pasada empezamos a ver la parte de yo soy el que soy. Y este es precisamente el encuentro con Dios en la zarza y cómo Dios se manifestó, que Moisés tenía su propia idea, cómo Dios dejó claro. Pero ahora vamos a continuar con este tema y la parte que vamos a hacer, a ver, es yo soy el ser de Dios. La vez pasada, yo soy el nombre de Dios. Ahora, yo soy el ser de Dios. Entonces, en los tiempos bíblicos y especialmente en el Antiguo Testamento, los nombres de la gente siempre revelaban algo relacionado con su identidad, con su propia vida. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham y le dijo, pues, que he constituido padre de multitud de naciones. Isaac, que significa risa, tenía ese nombre porque su madre dijo, todavía voy a reír ahora que Dios me ha concedido después de tantos años de anhelo el poder tener un hijo, a pesar de que ya había pasado la costumbre de las mujeres, pues Dios hizo este gran milagro. Y a través de Isaac, Dios postergó, o mejor dicho, siguió la línea que él había decidido. En Abraham, Isaac, serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, a Jacob se le cambió el nombre por Israel, porque luchó con Dios. Y eso de que luchó con Dios y venció no quiere decir que él derrotó a Dios, sino que él prácticamente luchó contra sí mismo para identificarse plenamente con Dios y ya no seguir los caminos de su propia voluntad, sino los caminos de Dios. Y nosotros, pues obviamente a través de estos nombres aprendemos muchas cosas porque todo tiene una relación directa con lo que nosotros somos aquí y hasta la eternidad. Recuerden que todos los seres, al final de cuentas, los seres humanos, somos eternos, unos para salir a resurrección de vida, otros para salir a resurrección de condenación. Y lo que nosotros experimentemos en esta vida y nuestra respuesta al llamado de Dios va a determinar lo que nosotros somos ahora en la actualidad y lo que seremos en el futuro. Por eso es tan importante ver con mucho detalle este nombre de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a reverenciar a Dios por sobre todas las cosas. Y así como en los himnos, en los cánticos, se habla precisamente de esta actitud de corazón, realmente cuando nosotros vamos entendiendo lo que es Dios y lo que somos nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, lo único que va a surgir de esto es que vamos a reverenciar al Señor por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que nos depara si nosotros respondemos a ese llamado. Entonces Moisés, según explicamos, era un hombre que significaba el que había sido sacado de las aguas. O sea, Dios lo sacó prácticamente de las aguas físicamente, se crió con la hija de Faraón, pero también de alguna manera lo apartó del mundo para cumplir un compromiso, más bien un llamado de Dios. Así, Dios llama a las personas cuando se identifican con Cristo a ser apartadas del mundo para poder cumplir el llamado que Dios les está haciendo. Uno de los cánticos decía eso precisamente, uno de los signos que la iglesia ha sido dejada para dar testimonio de Cristo. Si no, no tendría sentido que Dios nos preservara. ¿Por qué? Porque una vez siendo nuestro pecado, una vez dándonos Dios la fe para creer, porque es un don, como ya lo sabemos, pues no tendríamos que quedarnos en este mundo luchando contra el pecado, luchando contra nosotros mismos, contra las tentaciones. Si ya Dios nos dio la salvación por la obediencia de Cristo, ¿para qué quedarnos? Pero hay un pasaje muy importante que está en el libro de Filipenses 1:29, que dice, porque a vosotros os es concedido
no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, el que se identifica con Jesús va a luchar contra el sistema de pensamiento de este mundo en el que nosotros vivimos y obviamente va a ir en contra del mundo. Jesús, dice el libro de Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación a los que obedecen. Por tanto, identificarse con Dios, alabar su nombre, tener reverencia a lo que Él es, nos va a llevar a identificarnos con Él y esto nos va a llevar a luchar contra un mundo incrédulo, que como nosotros vemos cada día está más rebelde en contra de Dios. Todos los desórdenes que vemos, todas las decisiones que están sucediendo en este mundo, asesinatos como el aborto y cosas así, 80 millones al año, más o menos. Todo esto se lo están haciendo a Dios. La rebeldía que todos tenemos realmente es contra Dios, porque no, los seres humanos no se quieren someter a Él. Entonces Dios aparta a Moisés, a pesar de sus debilidades, a pesar de su inseguridad al hablar, Dios lo aparta con un objetivo: ser un testimonio al mundo. En ese sentido también fue sacado de las aguas, sacado del sistema de pensamiento para dar testimonio de la verdad, que bien nosotros sabemos que desde el momento en que él toma conciencia, su madre física que lo amamantó, seguramente le transmitió muchas cosas de lo que era Israel, tanto que por eso él tuvo en un momento de su vida curiosidad de salir del palacio del faraón a conocer a sus compañeros, o sea, a sus hermanos judíos. Pero, pues también es muy importante que nosotros sepamos que en Cristo tenemos una identidad ya con Dios y que nosotros ya no podemos vivir de la misma manera. Por eso es que cuando Dios le habla a Moisés, vamos a ver Éxodo 3, 14 y 15, dice así: y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, o Yahvé, que prácticamente quiere decir lo mismo, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre con él se me recuerde, para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Al principio, Dios le dice a Moisés: yo soy. Pero después ya aquí él da un nombre, que este nombre es significativo de acuerdo a lo que es la personalidad de Dios. Quiere decir el ser eterno prácticamente, o la eternidad, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos encontrado en este mundo con muchas personas que critican este relato, muchos que de alguna manera quieren, no entienden y lo ven muy misterioso y concluyen que Dios siempre le rehusó revelar su nombre, pero aquí nosotros vemos que Él ya lo está haciendo. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés cuál era su nombre, Él prácticamente le estaba diciendo: ese es un asunto que me pertenece a mí, por eso yo soy el que soy y así lo vamos a dejar. Entonces, este nombre que nosotros podemos decirle Dios o Padre, pero básicamente Jehová o Yahvé, es prácticamente que quiere decir yo soy el que soy, así de simple. En el judío, bueno, en el lenguaje judío, bueno, ya sabemos que es arameo, etcétera, las vocales no se pronuncian. De hecho, Yahvé es un nombre sin vocales, por eso se pronuncia Yahvé, o como también se dice Jehová, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de esto?
es el contexto, lo que nos permite ver que Dios deja muy en claro que Él es tan grande, y como ahorita se menciona en el Salmo cuando se presentan delante de Dios en el monte Sinaí, que no podían soportar ni la voz de Dios. Su nombre es tan grande, tan incontenible, que realmente nadie puede soportarlo, ni podría. Un día nosotros recibiremos un nuevo nombre y sabremos el verdadero nombre de Jesús. La palabra Jesús es Salvador, o sea, Dios le puso este nombre para identificarle, o Emmanuel, como dice el Antiguo Testamento, que quiere decir Dios con nosotros. Quien lee el Antiguo Testamento dice, se llamará Emmanuel, y puede decir, ¿y por qué no se llamó Jesús Emmanuel? Le pusieron Jesús. ¿Por qué? Como estamos estudiando ahorita, los nombres que Dios utiliza solo son un distintivo para que tengamos una idea de la actuación de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como el eterno, como el creador de todas las cosas. Y bueno, aquí, todo esto lo que estamos viendo aquí podemos resumirlo en 2 puntos. ¿Por qué una persona adora a Dios? ¿O por qué lo odia? No hace mucho vi una historia de una persona que Dios actúa diferente a lo que él pedía respecto a la sanidad de una persona, y va y la verdad se pone muy difícil con Dios en cuanto a sus actitudes y su lenguaje, pero era porque realmente ignoraba quién era la persona de Dios. Nosotros aquí estamos para aprender y para poder tener una idea más clara de lo que es Dios. Por eso pues, hemos visto los atributos, y ahora pues estamos estudiando en esta parte de la zarza este punto tan importante que es conocer el nombre de Dios. Y la segunda parte es darle la reverencia que Él merece, la adoración, ¿no? Así como se habló de la adoración en los Salmos, y la adoración surge desde lo profundo de nuestro corazón cuando comprendemos que por Él, de Él y para Él son todas las cosas, y que Él hizo todo con un propósito. Y como es un ser con una inteligencia infinita, de acuerdo a la inteligencia humana, no es posible comprender los designios de Dios como son, porque Él está actuando de acuerdo al siempre, a la eternidad. Nosotros vemos las cosas en forma temporal. Por eso la palabra de Dios nos dice que actuemos por fe. Pero ¿cómo vas a actuar por fe si no conoces a alguien o no puedes discernir cuál es la identidad de ese ser que creó todas las cosas? Muchos piensan o les es fácil amar a Dios y ser agradecidos cuando sienten que tiene muchas bendiciones en su vida. Pueden adorarle por cosas maravillosas que Él les ha hecho, pueden adorarle por ver su actuación a través de la lectura del Antiguo Testamento en la historia, pero cuando las cosas no surgen como nosotros pensamos, o las cosas empiezan a ponerse difíciles en nuestra vida, a veces nos es difícil adorar, pero no va a ser tan difícil si nosotros en un momento determinado de nuestras vidas reconocemos quién es Dios y que en Él está toda potestad. Por ejemplo, en Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y por qué Hebreos 13:15 dice sacrificio de alabanza? En un sentido es porque nosotros, para poder adorar a Dios correctamente, debemos negarnos a nosotros mismos en forma total. Al ver la grandeza del amor de Dios y de su sabiduría, nos podemos dar cuenta nosotros que todo depende de Él. Por eso es por Él, de Él y para Él todas las cosas. Por eso es que Él planeó todas las cosas desde antes aún de la fundación del mundo. Tan grande es su sabiduría que antes de que Él ejecutara ninguna acción, en su mente ya estaba planeado cómo deberían de ser todas las cosas. Entonces, cuando tú te ves a la luz de esto, dices, ¿y entonces cuál es mi parte? Si Dios a final de cuentas va a hacer su voluntad, ¿cuál es mi parte? Bueno, Dios hizo al ser humano con un propósito.
Y ese propósito lo hizo a su semejanza, a diferencia de todos los otros seres creados. Lo hizo con un propósito, que Él pudiese manifestar su amor. El amor, para que pueda llegar a una máxima expresión, aunque Dios es completo en sí mismo, consiste en dar, en compartir. Una persona que ama a otra quiere compartir todas las cosas, por ejemplo, en un matrimonio, o los padres con los hijos, quieren compartir. Y el amor de Dios está dado para poder dar. Dios es un ser dadivoso. La primera frase de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio lo que más quería. ¿Y por qué sabemos que es Jesús lo que más quería? Porque por Jesús, la tercera persona de la Trinidad, la segunda, perdón, es por quien hizo todas las cosas. Así de simple. Por Él hizo todo. Lo dice Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esta parte de Dios, Jesús, el Dios Hijo, por Él hizo todo, y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para reconciliarnos con Él a causa de la desobediencia, a causa de la rebelión que la raza humana ha venido teniendo a través de los siglos. Entonces, a lo largo de la historia, siempre las personas se han preguntado muchas cosas, ¿no? Hablando de la eternidad de Dios, decían algunos antiguos teólogos, Dios es el ser más perfecto. Y si nos pusiéramos nosotros un poco meticulosos en esto, podríamos decir estrictamente, la perfección no admite grados. Entonces, a veces nuestra concepción de la perfección de Dios, podemos ver que Dios puede estar cambiando, o por ejemplo, si tú lees en la Biblia, y Dios se arrepintió del mal que tenía que ver a Israel. Cuando la Biblia menciona, y lo menciona varias veces, respecto a sus juicios, no es que Él se arrepienta porque se equivoca, sino porque en una prueba se cumple su propósito, y al cumplirse el propósito de la prueba ya no tiene por qué seguir. Recuerden ustedes que la palabra arrepentimiento quiere decir darse la vuelta. Cuando nosotros, por ejemplo, nos arrepentimos para salvación, tiene que existir en nuestro corazón el deseo de ya no seguir viviendo la vida pecaminosa que vivíamos. Una persona que va a Dios y no está dispuesta a cambiar y solamente dice que se arrepiente y cree en Jesús, realmente no se está arrepintiendo. Porque el verdadero arrepentimiento lleva implícito el deseo de llevar una vida nueva. Ya no conforme a lo que tú has hecho en tu vida, que la has echado a perder, sino conforme al propósito eterno de Dios, que te va a dar una vida para la eternidad. Entonces, todos sabemos muchos de los atributos de Dios, los hemos estudiado durante muchos años, como es la omnisciencia, la omnipresencia, y sabemos que Él es eterno y que en Él no hay defecto. Si hubiera defecto, hubiera en Él mezcla de una imperfección, entonces verdaderamente no podría ser un Dios como Él es. Por eso es que Dios no se equivoca. Por eso es que en la Biblia Él nos dejó todas las instrucciones para que nosotros pudiésemos vencer a este mundo y pudiésemos llevar una vida acorde a su voluntad, que es lo que nos llevaría a la mayor bendición. ¿Cuál es la mayor bendición que un ser humano puede experimentar en su vida? El saber que un día se va a ir a la presencia de Dios y que va a vivir para siempre con Él. ¿Y cuál es la peor pesadilla que un ser humano puede tener? El saber que si Él se rebeló en contra de Dios, no va a tener cabida en el cielo con un ser perfecto y va a tener que vivir separado de Él
pagando sus culpas. Y como el pecado añade pecado y la actitud no cambia de una persona, aún con la muerte, pues en la resurrección, por eso es que el infierno se convierte en algo perpetuo. Y tan es así que por eso vino Jesús, a cumplir la justicia de Dios en su persona, para que al no merecer morir por haber hecho todo lo que Dios decía, pudiese tomar nuestro lugar en el juicio por los pecados. Cristo pagó en la cruz nuestra eternidad separados de Dios a causa del pecado, para que nosotros pudiésemos estar en nuestra eternidad con Dios, redimidos y perfectos a través de la justicia de Dios. A veces es muy difícil. Cada uno de nosotros sabemos que somos imperfectos, que nos equivocamos, que muchas veces tomamos malas decisiones. Y así podemos ver en las historias de Abraham, por ejemplo, ¿no? Le dice a su esposa: oye, cuando lleguemos a algún lugar, di que eres mi hermana. Y en un sentido eras media hermana, porque eres tan hermosa que seguro me van a querer matar para tomarte a ti. Luego Isaac sigue el mismo ejemplo. Le dice a su esposa Rebeca: oye, cuando vayamos a cualquier lugar, di que eres mi hermana. Bueno, entonces nosotros vemos que ellos cometieron errores. Pero para nosotros debe ser un consuelo muy grande, que cuando realmente nos identificamos con Dios, su propósito se va a cumplir en nuestras vidas, a pesar de nuestros errores. Vemos a Moisés, una persona insegura, y seguramente estaba muy cómoda apacentando las ovejas de su suegro, pero cuando Dios le hace el llamado, pues, lo saca de su comodidad, ¿verdad? Le dice: oye, pues tienes que ir y hablar. Pero bueno, a final de cuentas, a pesar de su inseguridad, Dios hizo su trabajo. Y así Dios va a hacer el trabajo a través de nosotros en nuestra vida, pero en el camino nos va a ir haciendo más parecidos a Cristo, nos va a ir perfeccionando. Entonces, todo lo que las personas en la antigüedad, como pues los filósofos, los científicos y demás, siempre han tratado de hallar una razón fuera de Dios para, de alguna manera, justificar no ir a Dios. Esa es la razón. Cuando tú buscas, por ejemplo, ves un pasaje en la Biblia que te dice: no mientas, y tú eres un mentiroso, pero de esos, ¿no? Siempre has salido de los problemas diciendo mentiras y crees que es la solución. Cuando Dios te dice no mientas, te vas a enfrentar a ti mismo, porque dices: bueno, me ha resultado, pero realmente te ha resultado. Una vida de pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Lo único que puede revertir esto es la reconciliación con Dios, pero aún así nosotros podemos sufrir las consecuencias de cosas que hicimos en el pasado y que ya no van para atrás, ¿no? Por ejemplo, un hijo ilegítimo, pues bueno, tú te puedes arrepentir de haber fornicado y vino un hijo ilegítimo. Sí, y Dios te puede perdonar, claro que sí, pero ahí está el hijo, ¿verdad? Entonces, ese es solo un ejemplo de que Dios, a través de su palabra, nos quiere dar una instrucción para librarnos lo más posible de los errores. Podríamos decir que si absolutamente creyéramos y obedeciéramos, no cometeríamos errores como con Jesús. Pero Dios, dice la Escritura, dice la palabra, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la fe que es por Jesucristo fuese dada a los oyentes. O sea, la fe en el trabajo de Dios en tu vida es lo que te... Entonces, cuando, por ejemplo, el rey David, observando el mundo, sus alrededores, las estrellas, dijo en el Salmo 2, versículos 2, 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Al ver tan solo la inmensidad de la creación
y que hay un ser tras de todo esto. La verdad es que nos hace vernos insignificantes. Sin embargo, Dios ama su creación. Dios nos ama a nosotros, su creación como seres humanos. Y Él vela por nosotros. Por eso dice en el capítulo 6 de Mateo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque todavía vemos que aunque el mundo se va corrompiendo más y más, todavía sale el sol, todavía llueve, ¿verdad? Pero el carácter de Dios es precisamente el que nosotros, pues ya fuimos hechos para ser librados del pecado. Él nos hizo a su imagen y semejanza y eso debe decirnos mucho. El distintivo del ser humano, de toda la creación, es que el ser humano está hecho a su imagen y semejanza. Y sabemos que el pecado distorsionó todo esto y distorsionó el pensamiento del ser humano. Pero cuando Dios te hace un llamamiento, quiere que tu pensamiento se ordene y ordenes tu vida, y eso solo puede suceder a través de la regeneración o el nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio tan importante en ti que tú seas otra persona. A tal grado que la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y en Ezequiel dice que Él va a esparcir agua limpia, o sea, la palabra de Dios sin mezclas humanas. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, entendiendo por ídolo todo lo que se antepone o sustituye a Dios. Luego dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón endurecido por el pecado lo cambia por un corazón sensible a la voz de Dios y dispuesto a hacer su voluntad. Y todavía más dice, y os daré un nuevo espíritu. ¿Para qué? Porque espiritualmente todos estamos muertos, porque nuestra relación con el pecado se interrumpió. No puede tener comunión un Dios santo con una persona impía y pecadora. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No hay parte de un creyente con un incrédulo. Dice un pasaje de Isaías, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Por eso es que si no hay un cambio que principia con un arrepentimiento y poner la fe en la obra de Dios, no puede haber una regeneración. Cuando una persona lo entiende y va a Cristo, entonces su mente cambia. Dios le da la mente de Cristo y empieza como una mente de un bebé que va a ser nutrido con la palabra. Por eso, 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es lo que nos va a hacer entender muchos aspectos de Dios, pero sobre todo conocer su voluntad y seguirla para poder afirmarnos en nuestra relación con Dios. Y ese es el mayor tesoro que una persona puede tener en este mundo. No la acumulación de riquezas, no un estatus, un reconocimiento ante todos los demás. No, sabemos que todo eso es inseguro. Dios nos lo hizo ver ahora, nos lo ha hecho ver ahora a través de la pandemia. Todo por lo que el ser humano vivía, en un momentito se fue, se esfumó. Por eso muchos todavía son rebeldes a ponerse la vacuna y a usar el cubrebocas, porque no están dispuestos a, de alguna manera, esclavizarse a algo. Y claro, actúan contra ellos mismos como el pecado siempre,
nos lleva a actuar contra nosotros mismos. Y se creen muy valientes. Muchas personas se creen muy valientes porque desafían a Dios. Y no saben o ignoran que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hay un tiempo de gracia y de perdón, y hay un tiempo de juicio. Por eso la Escritura nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Otro en Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ese es el Dios que nos está llamando. Ese es el Dios que quiere gobernar nuestras vidas. Entonces, el ser humano siempre va a tratar de desviar su atención de aquello que realmente le puede ayudar. ¿Por qué? Porque su corazón está afectado. Si no, la Escritura no diría, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Un ser humano en su estado natural por sí mismo jamás podrá aspirar a llegar a Dios, aunque cada día piense que es más bueno y que hace lo mejor. ¿Por qué? Tan solo por el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Si una persona lograra amar a Dios de esta forma, entonces haría lo que Dios dice, ¿o no? O lo obedecería en todo. Sin embargo, muchos dicen, no, yo soy bueno porque cumplo 8 de los 10, por decir algo. Pero bueno, sabemos que Jesús dijo que de los 2 primeros mandamientos depende toda la ley y los profetas, que es amar a Dios por sobre todas las causas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esos 2, todos los violamos cada día. Por tanto, ¿quién va a ir al cielo? El que recibe el llamado de Dios y responde a ese llamado. Muchos son llamados, decía el Señor Jesucristo, pocos escogidos. Grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. ¿Quién es el único capaz de poder realmente ir a Dios? El que reconoce lo que Dios le dice y Dios lo ayuda a creer, porque aún el creer está en Dios. Por eso Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si tú estás escuchando estas palabras hoy, es porque Dios te está llamando. ¿Cómo vas a responder a ese llamado? Entonces, volviendo al punto de David, cuando escribió las palabras de este salmo del universo, cómo lo veía él, entendemos que David pues, no tenía los elementos que ahora en la actualidad tenemos, ni un telescopio gigantesco en el espacio como el Hubble, ¿verdad? No tenía idea, pero tan solo de ver los cielos pudo decir. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Sol, la estrella más cercana a nosotros, tiene una distancia de la Tierra de más o menos 150 millones de kilómetros. 150,000 millones de kilómetros. Ya es una cifra difícil de calcular aquí. Y la siguiente estrella, más y más. Y la estrella más lejana, incontable.
de acuerdo al entendimiento humano o a las matemáticas humanas. Entonces, cuando David dice esto, lo dice con razón. Y nosotros podemos ver a Dios a través de su creación. Entonces, siempre, reitero, los seres humanos han tratado de justificar sus acciones tratándose de desviarse. Recuerden que Dios hizo todas las cosas y Él hizo la ciencia, lo dice un proverbio. Dios hizo la ciencia. Aún la ciencia de la que muchos se enorgullecen, Dios la formó. Entonces, cuando llegan a descubrir aspectos importantes, solo están descubriendo aspectos que Dios formó y creó e ideó de la nada. Si todos creyeran lo que dice el primer versículo de la Biblia, del primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos quitaríamos de muchos problemas en este mundo. Y en lugar de estar disertando por cosas que nos pueden llevar a la incredulidad, más bien nos concentraríamos en indagar qué es lo que Dios nos dice. Porque la Biblia es el manual de operación del hombre. Es la revelación de Dios que Él nos dejó para que nosotros supiéramos con seguridad y certeza por dónde debemos de caminar. Entonces, sí, todo tiene un principio en la creación. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo tiene un principio en la creación. Y antes de todo, lo único que existía, ¿qué era? Dios. Así es. Dios siempre ha sido. Dios siempre será. No hay nadie más que Dios. Él es antes de todas las cosas y es por todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aterrizar nuestra mente y nuestro pensamiento en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a divagar. La Escritura dice en Isaías que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Qué representan las aguas? Las muchas aguas representan el sistema de pensamiento de este mundo. Entonces, lo que podríamos decir es que las personas van arrastradas de acá para allá por una idea, por otra idea, por un concepto, por un nuevo concepto, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque el único que puede revelar la verdad es Dios. El único que nos puede hacer entender la veracidad de las cosas que Él revela a través de su palabra es su Espíritu Santo. Recuerden que la palabra de Dios dice, ninguna profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que la Biblia tiene muchos autores, tiene muchos escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Por eso puede integrarse en todo eso. Y quien trabaja en desdecirla, a final de cuentas solo se va a confundir más, porque muy en lo profundo todo ser humano sabe cuál es la verdad. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios nos puso una conciencia. Nuestra conciencia está de parte de Dios. Nuestra conciencia misma es la que nos va a acusar o nos va a defender el día que Dios juzgue todas las cosas. Dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en la conciencia, dando testimonio a nuestros corazones y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos en el día en que Dios juzgará conforme a Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, conforme a la palabra. Jesús es la palabra. Por Jesucristo los secretos de los hombres. Todo está escrito, todo está grabado y Dios va a usar esto para juzgarnos. Y ante la evidencia de lo que tú mismo viviste, pensaste en cada situación, aunque no hayas hecho nada, tus pensamientos pecaminosos que alteraron tu sistema de pensamiento, alteraron tu relación con los demás, va a quedar en evidencia.
Entonces podríamos decir que cuando la Escritura dice que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, es que toda la gente va a tener que reconocer, aun los que se vayan al infierno, que Dios tenía razón, pero ya no va a haber remedio. Hay un tiempo para todo. Nuestra vida es ese tiempo. Y el mejor tiempo para reconciliarnos con Dios es el momento del llamado de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, nosotros quizás podamos tener muchas dudas, pero si eres honesto en tu relación con Dios y le pides que Él te muestre, siempre te va a revelar la verdad. Como la mayoría de ustedes saben, yo me convertí leyendo la Biblia. Y tenía dudas. Y muchas dudas me fueron resueltas a través del tiempo con la lectura de la Biblia, porque además la palabra de Dios tiene una característica. Solita se contesta a sí misma toda. O sea que la revelación de las verdades va siendo en nuestras vidas una realidad en la medida que la estudiamos, la meditamos y la vivimos, la obedecemos. Nuestra comprensión va aumentando y nos va llevando, si tenemos la actitud correcta, primero a Cristo para salvación y luego a formar el sistema de pensamiento de Cristo en nosotros. Porque cuando una persona es regenerada, nace de nuevo, la Escritura dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando Dios revela, yo soy el que soy, volviendo al punto, solo está haciendo una personificación de su verbo ser. Él es, no hay otro. Todo lo demás procede de Él. Y todo lo demás va a ir camino a lo que Él destinó. Entonces, muchos a lo largo de la historia, filósofos, científicos, han querido indagar más allá de cómo se constituyó el universo. Por ejemplo, Platón quería salvar los fenómenos o justificarlos, es decir, pensaba que debemos considerar las experiencias de todo lo que vemos y observamos, ya sea árboles, grillos, flores, etc. Y quizá podamos encontrarle un sentido a las cosas, porque ¿qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Qué relación hay entre un ser humano y una planta? Yo te les podría decir, todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la creación y todas las cosas a la luz de Dios, entonces entendemos el porqué de todas las cosas. Dios dijo que el hombre es de la tierra, fue tomado de la tierra. Por tanto, ¿de dónde salen todas las medicinas? Pues de la misma tierra. Ya de acuerdo a los procesos científicos, pues todo va avanzando y perfeccionándose. Y sobre todo en esta última época, donde también dice, según Juan, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará y lo estamos viendo. No es lo mismo ahorita que hace 20 años, ni hace 10, ni 5, cada día estamos cambiando. Entonces, si todo lo que investigamos tiene una cosa en común, entonces, aunque haya diferencias, todo nos debe llevar a Dios. Por eso David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Otro filósofo decía que todo es un flujo y el movimiento, como tiene el universo, va cambiando. Por ejemplo, si tú metes un pie en un río y luego metes otro pie en el río cambió y tú cambiaste también. Y es cierto, todo tiene un flujo. Y así son las verdades de Dios. Todo va avanzando hasta que se cumpla el plan de Dios. Pero qué mejor para nosotros que seamos parte de ese plan y no luchemos contra ese plan. Dice la Escritura,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Entonces, lo que a los seres humanos nos conviene es reconocer a nuestro Creador y pasar a formar parte de su plan eterno. Es el máximo objetivo y el máximo alcance al que el ser humano podría llevar. Nosotros también vemos que nosotros vamos cambiando. Si nosotros nos vemos en fotografías hace, de la edad de cada uno, claro, ¿verdad? Hace 50, 40, 30, 20, te vas dando cuenta de que ya no eres el mismo. Sin embargo, qué hermoso es saber que un día veremos a Jesús y seremos tal cual Él es. Dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, y eso es para todo aquel que se convierte, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se justifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? Ese es nuestro objetivo como seres humanos. Entonces, siempre habrá cambios, siempre habrá circunstancias en nuestra vida, pero el fin siempre será Dios. Y eso mismo escribió Pablo en el libro de Lucas en el libro de los Hechos 17, 28, que dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, ¿quién puede hacer a un lado a Dios? Es insensato. Entonces, nosotros podemos ver que Dios tiene un plan. Hay un opositor que Dios ha dejado actuar, que es Satanás y sus ángeles, con el objetivo de que la gente se defina. Adán y Eva tenían libre albedrío en el huerto del Edén y tenían que ejercitar ese libre albedrío. Y para que los pudieran ejercitar o ejercer, Dios les puso una restricción: no tomar del fruto del árbol del bien y del mal. Y al ejercer ellos su libre albedrío, decidieron desobedecer. Y entonces vinieron las consecuencias en toda la creación. Dios quiere que seamos obedientes, que oigamos su voz y obedezcamos su mandato. Pero Satanás diseñó un plan. Y este plan, pues, lo vemos en Génesis 3, nosotros conocemos, con que Dios os ha dicho, le dice a Eva, que no toméis de todo árbol del huerto. Y ahí metió a Eva en la conversación. Dijo, no. Dios dijo que solo de este árbol. Y entonces ahí es donde empieza la tentación. Dios bien sabe que cuando tú pruebes este fruto, serás como Él, discerniendo entre el bien y el mal. Pero claro, se guardó la mentira de que iba a perder su comunión con Dios, que iba a cambiar su mente, que iba a empezar a morir físicamente, porque Adán eran eternos. ¿Qué estrategia sigue Satanás? Sería bueno comentar brevemente a la luz de estos pasajes. Lo primero que él trata de meter en nuestra mente es la duda con que Dios os ha dicho. O sea, le estaba quitando su divinidad porque estaba cuestionando
la bondad de Dios y su palabra. Adán y Eva siempre fueron libres en su relación con Dios. Se paseaban y hablaban con Él, tenían comunión con Él, podían disfrutar de todas las cosas que Dios había hecho. Pero cuando Satanás mete la duda y desobedecen, todo se desvirtuó. Así por eso ahora vemos una humanidad llena de desastres, llena de dolor y sufrimiento. Porque todos los seres humanos hemos seguido el mismo camino. ¿Cuál el Padre? Tal el Hijo. Y ahí vamos todos. Otro aspecto muy importante que Satanás trata de infundir en nosotros es el desaliento. Hace que pongamos la mirada en nuestros problemas y no en la gracia de Dios y en su poder para resolver los problemas. Entonces, cuando tú te pones a ver los problemas, lógico que te abruman, y como tú no tienes la potestad de dominar las circunstancias, entonces te desalientas. Cuando la Escritura te dice, el que lucha por ustedes es Dios, dice la Escritura, ¿no? Muchos se saben ese pasaje. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. Luego, otra cosa que trata de hacer poner el diablo en nosotros es la confusión. Hacen que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las deseemos más que las cosas buenas. Y no es muy difícil entender este punto. ¿Cuál es la inclinación natural que todos tenemos como seres humanos? Hacia el pecado. No hacia la santidad, hacia el pecado. Porque estamos confundidos. No es sino hasta que Dios nos rescata y nos ilumina, nos quita la venda de los ojos producida por el pecado con la sangre de Cristo y nos saca de las tinieblas a su luz, cuando podemos ver las cosas como son realmente. De otra manera, vamos a vivir en confusión y así vemos este mundo. Vemos a los presidentes tratando de arreglar y más desarreglan que arreglan. Porque andan a la deriva, no saben ni por dónde andan. Si buscaran también, tampoco, tan solo a Dios, ¿verdad? Por eso el Evangelio, pero el libro de los Romanos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles, y aún dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos para hacer cosas que no convienen. ¿Acaso no estamos viviendo este tiempo? Es la falta de Dios en la humanidad la que la tiene en esta confusión. Pero es el último lugar al que quieren ir muchos. Por eso Jesús decía, muchos son llamados, pocos escogidos, porque ir a Dios te lleva a negar todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, para dar paso a lo que Él es. Pero lo que Él es la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Luego, la derrota nos hace sentir fracasados para que nos esforcemos en triunfar. ¿Y qué pasa cuando tú haces esto? Tomas tu vida en tu mano. Si tú dices, yo me voy a enriquecer y naturalmente con tu inteligencia y las circunstancias no te da, ¿qué es lo que te queda para enriquecerte? Cometer fraudes, pagar salarios injustos, robar. ¿Y acaso nos estamos llenos en este mundo de eso? Entonces, nos hace sentir fracasados. Cuando la Escritura dice a los que nos identificamos con Cristo, antes en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El que se identifica con Cristo se vuelve victorioso porque vence al mundo
y su sistema de pensamiento. Y lo otro que provoca Satanás es la demora. Nos hace posponer las cosas para que nunca las realicemos. Ejemplo, ahorita estoy muy ocupado viviendo mi vida, después voy a atenderte, Dios. Me voy a esperar hasta el último momento y ahí me voy a arrepentir. Eso te hace pensar. Cuando el mejor momento es cuando Dios te ilumina para que entiendas tu condición y te conviertas y te salves. Entonces, para concluir, en 1 Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, todo lo que el hombre piensa y todas sus teorías, la verdad por tiempo no vamos a ejemplificar las de ellas hoy. Pero si vemos eso, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sus hijos, de su Hijo. El que cree en mí tiene testimonio en sí mismo. El que no cree ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. Ese es el testimonio de Dios, y su testimonio es mayor que el testimonio de los hombres. Aquí no se trata de religión, porque Dios es Dios de todos los hombres. Se trata de estar o no estar. Por eso Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué desparrama? Su vida. Entonces, ahí está. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Le vas a creer? ¿O te vas a envanecer en tus propios razonamientos y tu necio corazón va a ser entenebrecido? Esas son las decisiones importantes de nuestra vida. Esta es la más importante. Dios es un ser omnipresente, y dice la Escritura que Él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Para que tú te salves, con todo el corazón tienes que invocar a Dios dentro de ti. No necesitas hacer otra cosa, porque Él todo lo ve, porque ese es un ser omnipresente. Entonces, está en nosotros. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio y también por todas las enseñanzas del Salmo que estamos viendo. Te queremos pedir, Padre, que tú nos ilumines para que discernamos correctamente el camino de tu voluntad, pero que además nos des ese corazón para buscarte, un corazón honesto que pueda reconocer delante de ti, Señor, su verdadera condición. Tu Escritura dice que cada uno conoce la amargura de su alma y que extraño no se entremeterá en ella. Cada uno sabe lo que vive, cada uno sabe lo que piensa, lo que justifica, pero tú lo sabes más, porque tú sabes más de nosotros que a unos de nosotros mismos. Por eso es que, Padre, hoy nos ponemos en tus manos para que tú nos liberes de la esclavitud del pecado y nos lleves al reino de tu amado Hijo. Que como hijos tuyos podamos ya empezar a disfrutar de todos los beneficios de tu amor y de las riquezas de su palabra, de tu palabra. Señor, guárdanos como iglesia y mantén siempre a tu Espíritu Santo gobernando en ella. Y concédenos, Padre, que todos los que estamos aquí presentes seamos salvos verdaderamente. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.
Amén.